Mi nombre es Cristian Fernando Quintero, colombiano. Nací en Bogotá. A lo largo de mi vida he tenido cercanía con las plantas y pues eso ha sido una pasión, algo que llevo por dentro. Más o menos hace 20 años probé el yagé, sí, y a partir de ese momento mi vida cambió. Después de un tiempo de tomar medicina, me fui a vivir con mi taita, con mi mayor, mi chamán. Y allá aprendí a cuidar de la tierra, aprendí a sembrar las plantas, a trabajar la tierra, a sembrar alimentos, a sembrar perfumes, a sembrar medicinas. Sí. Y entre eso aprendí a sembrar ayahuasca, aprendí a cuidar de la medicina. Hace más o menos 13 años comencé un camino pues, más exigente, ayudando a mi taita en sus ceremonias, aprendiendo a construir, aprendiendo a levantar malocas, que son como las casas tradicionales. He cuidado la medicina, he trabajado con ella. Aprendí que el ciclo de medicina empieza sembrando medicina, acompañándola a crecer, luego bajándola, preparándola, cocinándola, tomándola y entregándosela a las personas. Y a eso me dedico hace más o menos 13 años. En una cocinada de selva en el Putumayo, en el Amazonas colombiano, yo le entregué mi vida a lo que hago, a mi oficio. Chamán es como el concepto que se acuña para el oficio que tengo. También se dice que es hombre de medicina, sí, hombre de la tierra, sanador. Pero bueno, respondiendo así específicamente, ¿qué es un chamán? Un chamán es aquella persona que está en capacidad de hacer comunidad en la mitad de la selva, en la mitad del desierto, en la mitad de la montaña, en cualquier lugar. Una persona que es capaz de acompañar su comunidad, de crear, de proteger, que tiene varios oficios, que sabe de las plantas, que sabe de la tierra, que sabe de construir, que puede garantizarle a una comunidad su bienestar. Yo le digo a las personas que vienen a la ceremonia que más que ayudarles o curarles o sanarles, se les va a acompañar en un proceso donde la persona va a encontrar su curación. Sí. Curación es encontrar origen, encontrar causa. Se dice que si desaparece la causa, desaparece el efecto. Ya se ha caminado aquí en México un tiempo considerable trayendo medicina, acompañando a la gente, sembrando las plantas, enseñándole a la gente a comer bien, enseñándole a la gente a tejer. Aprendí a tejer chaquira, mostacilla, y hacer pulseras. Entonces se le enseña a la gente a hacer pulseras y el tejido como tal es toda una medicina, la medicina de la paciencia, de la constancia, la medicina del color, del poder ver plasmado tu trabajo, tu constancia. Enseñándole a la gente a comer bien, a preparar alimentos, leches, diferentes prácticas que he aprendido a lo largo de la vida. Enseñando a sembrar, enseñando a trabajar la herramienta. Sí. Y compartiendo, siento yo que de la mayor manera que puedo ayudar a alguien es compartiendo mi experiencia. Sí, de esa manera es que realmente se puede llegar a tocar el corazón de otra persona para que esa persona pueda darse cuenta de lo que tenga que darse cuenta. Fundamentalmente el pilar de mi vida es el yagé, el ayahuasca. Sí, ofrezco medicina, entrego medicina, porque es como lo que habita en mi alma, lo que me hace estar contento, lo que puedo hacer todos los días y cada vez con más pasión, lo que no me cansa. ¿Sí? Entonces es entregar la medicina de ayahuasca. Hay otra medicina que es la medicina de la palabra, ¿sí? Entregar palabra. Poder percibir, hablar con otra persona y poder devolverle algo que le pueda llegar a su interior, ¿no? Que le pueda tocar esa parte que le está doliendo, que no comprende, que resiente. Hace unos años recibí medicina de bufo alvarius. De la mano de mi taita pues recibí medicina de yopo, ¿sí?
a la finca, al rancho le dicen acá en México, donde aprendí, pues tuve la oportunidad de conocer mucho sanador de muchas partes del mundo. Y cada sanador traía su medicina y dejaba una semilla, dejaba medicina para poderla estudiar. Entonces llegó Yopo, llegó Wilca. También aprendí a curar con la marihuana. Sí, es otra medicina que uso en otro tipo de tratamiento. La medicina del tejido, ¿sí? El tejido es medicina, la medicina de la paciencia, es la medicina de la constancia, de la aceptación, porque muchas veces vas tejiendo y te cuesta de tu 20 minutos y te diste cuenta que tienes que devolverte. Entonces, paciencia. Y vuelve y desbarata y vuelve y arma. ¿Sí? La medicina de la meditación, de la respiración. ¿Sí? Te hablaba de la vipassana. Entonces comparto con la gente Anapana, que es como la primera parte de la técnica de Vipassana, ¿no? Enseñarle a la gente la medicina de la respiración. A ver, la medicina es una planta inteligente, la ayahuasca es planta inteligente. Y la medicina sabe por qué parte del ser, por qué parte del alma se va metiendo y va mostrando. Entonces, más que esperar de la medicina, es llegar a la medicina totalmente dispuesto. ¿Sí? Más que buscar sanación, no es estar dispuesto, suelto a lo que la medicina ofrezca. Porque en todo proceso de yagé, por más fuerte y oscuro que se vea, al amanecer, al iluminar el día, todos estamos contentos y todos encontramos eso que estábamos buscando. Entonces desde ahí una persona debería llegar totalmente dispuesta a una ceremonia, a que la medicina entre en su vida y le muestre, le transforme. Ahora, la medicina como medicina es muy bonita, es mucho fractal, es mucha pinta, pero la medicina debe ir acompañada de trabajo personal. Entonces, entrar a tomar medicina es como entrar a una clase, ¿sí? como entrar a un momento de estudio. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? El interior, el ayahuasca. ¿Sí? Y eso nos va a dar un resultado. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente llega con expectativa a la ceremonia y resulta que toma ayahuasca y a la mañana siguiente esa expectativa que traía está totalmente desvirtuada porque vivió otra experiencia. ¿Sí? Entonces es llegar suelto, es llegar abierto a la experiencia. La gente ve la proyección de su consciente. Conforme el software, la capacidad del software, va a poder ver más o va a ver diferente. No es lo mismo explicar el mundo en 1000 palabras que explicar el mismo mundo en 10.000. Entonces la gente va a ir a ver lo que tenga en su software, ¿sí? Va a ir a ver la proyección de su interior, va a poder ir a ver sus creencias. Y no solo a verlas, a comprenderlas. Con el tema de los espíritus, yo procuro en las ceremonias irme con cuidado con la palabra espíritus. ¿Por qué? Porque la señora devota de la iglesia que va todos los días a misa y se reza sus camándulas, yo le hablo de espíritus, ella va a irse a la idea que tiene de espíritus. Pero si yo le hablo a una persona que tiene, pues que no cree en Dios o está peleada con la idea de Dios, hablarle de espíritus va a ser otra cosa. Pero si va un santero a ceremonial me va a hablar de otro tipo de espíritu. Y así cada persona tiene su idea de que es un espíritu, como tiene su idea de que es Dios. ¿Sí? Entonces, más allá de hablar de espíritus, es hablar de las creencias, de las memorias y de cómo se concibe la existencia. En Colombia, un amigo muy querido que se llama Mateo. A Mateo yo lo conocí hace 20 años. Era un niño, un muchacho de 15 añitos.
Su papá lo internó en un centro de rehabilitación porque lo encontró fumando marihuana. Y en ese centro de rehabilitación él conoció la heroína a través de una amiga. A los años lo volví a encontrar adicto a la heroína. Entonces me pidió ayuda. Cris, ayúdeme por favor. Claro, mijo, no espero el sábado en ceremonia en la finca. Entonces, de Bogotá a la finca en Apulo, hay más o menos 4 horas. Es todo una aventura llegar a la finca porque es en la mitad de la montaña. Pero el muchacho llegó y se tomó su ayahuasca y tuvo su pelea con la entidad, con esa energía que lo estaba avasallando. Así duró 3 meses todos los sábados yendo a ceremonia a tomar ayahuasca. Sus experiencias eran absurdamente fuertes, él peleando con la entidad y con el deseo, pero lo que tenía Mateo era ganas de cambiar, ganas de no seguir su camino como lo iba llevando. Hoy en día Mateo tiene 3 años limpio de heroína. Recuperó su lugar dentro de su familia, recobró la confianza de sus padres, es neuropsicólogo y pues lleva su vida hoy de otra manera. Es como una historia muy bonita, no sé, para compartir y muy diciente. Yo le pregunto a las personas qué es lo primero que usted necesita para poder despertar. Y la respuesta, después de que muchos responden, es darse cuenta que están dormidos. Hay que darse cuenta del sueño para poder despertar del mismo. Porque mientras yo quiera despertarme de algo que no reconozco, no voy a poder despertar. Entonces, eso quiere decir que tengo que hacer un trabajo interno, que tengo que reconocer de qué estoy dormido, de rabia, de miedo, inseguridad, de importancia personal, ¿sí? Entonces la gente debería saber que está dormida, debería entender que por más dormida que esté, está existiendo y que si la vida es una ilusión, pues debe elegir las ilusiones más bonitas, ¿sí? Porque por más ilusión que sea la existencia, entre comillas, la ilusión duele. Entonces deberíamos saber que estamos aquí es para experimentar. No para hacer bien, no para hacer mal, no para hacer bonito, no, simplemente para experimentar. Respirar. Regalarse un ratito en la mañana para sí mismo y observar su respiración. Mientras esté observando la respiración, la conciencia está en tiempo presente. Regalarse un ratito en la noche para meditar. La sugerencia así como más bonita que le puedo dar a las personas es que sean auténticos, que sean lo que sienten ser, ¿sí? Que no se limiten, que no se censuren, porque estamos buscando experiencias bonitas y todo luminoso. No somos humanos y vinimos a experimentar. Entonces es darse el permiso de ser, ¿sí? De ser auténticos, de ser únicos, de ser lo que vinimos a hacer. Pero eso no se logra a través de un proceso lógico y mental. Eso es un proceso experiencial, intuitivo y perceptivo. Dijo el Buda, Bhavatu Sabha Mangalam, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz, que se liberen. Hablemos los unos con los otros. No supongamos que sabemos lo que el otro está diciendo. Perdonemos, comprendámonos. No demoremos en reconocer nuestros errores, porque entre más tiempo los sostengamos, más grandes van a ser. No permitamos que nuestras conductas nos avasallen. Pongamos orden adentro. Reconozcamos lo que somos y soltemos la culpa.